Hola hermanos, la fuente de autoridad que tenemos los creyentes es la Escritura. En ella podemos encontrar promesas hermosas y reales. Algunas son prontas, algunas otras son futuras, pero ¿qué tan pacientes somos para aguardar por ellas? Ahora, si complicamos la pregunta un poco más, ¿qué tan pacientes somos en nuestra vida diaria? ¿Y por qué complicar la pregunta? Sencillo. Si no podemos tener la virtud de ser pacientes en nuestro andar diario con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos, incluso con los que tenemos contacto, ¿cómo podemos decirle al Señor que estamos aguardando las promesas futuras que nos ha dejado en su gloriosa Escritura? Por tanto, vamos a ver qué nos dice el pasaje del día de hoy. La cita será en Santiago 5, 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En el versículo 7 vemos que Santiago les estaba animando a ser pacientes, pero recordando que ellos estaban atravesando por persecución y rechazo. Esta palabra paciencia se refiere a paciencia con otras personas. Se refiere a personas complicadas, se refiere incluso a personas hostiles. Por lo tanto, en esta ocasión no se refiere a paciencia como una tribulación. Y el autor les brinda una ilustración. Y esta se refiere a que los labradores tenían que esperar la lluvia temprana, y esta solo se da en ciertos meses, octubre, noviembre, y esta ablanda la tierra y el suelo para poder plantar. Y la tardía se da en marzo y abril, justo antes de darse la cosecha de primavera. Entendiendo un poco esta ilustración que nos está dando, vemos que el agricultor tiene paciencia entre las dos lluvias que se da en diferentes meses para poder esperar a que su cosecha se madure y poderla cosechar. Así, con esta ilustración, Santiago les daba a entender que por complicado que pareciera la persecución o el rechazo, lo mejor que podían hacer era seguir trabajando en su paciencia. El pasaje 8 continúa diciendo de la siguiente manera: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Les exhorta y les anima a ser pacientes y a estar firmes en el Señor. Por tan complicada que pareciera la situación con sus perseguidores, con las personas que no les querían ver, incluso les agredían, tenían que tener la firmeza en las promesas del Señor en el regreso que iba a tener. En el pasaje 9 vemos que les dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dice de manera directa a su audiencia que no se quejen de los demás, de los unos y de los otros, para que no pierdan el galardón que les está esperando en el cielo, y que no sean jueces de los unos o incluso los otros que están. Para eso está Jesús en el tribunal, para hacer el juicio Él mismo, y claro, sin ayuda de nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, amigo, nos hemos quejado de alguien? Ya sea en tu trabajo, en la calle, en el camión, en tu familia. Hijo, ¿te has quejado de tu padre? Padres, ¿te has quejado de tus hijos? Esposo, ¿te has quejado de tu esposa? Esposa, ¿te has quejado de tu esposo? Recuerden que tenemos que ser pacientes con los demás, pacientes para con las otras personas que sean complicadas, personas que sean difíciles con las cuales tengamos que interactuar. Recuerda que el agricultor tenía que ser paciente. Recuerda que la venida del Señor está próxima, y recuerda que el juez de todo es Dios. En el versículo 10 les dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
menciona a los profetas que pasaron por esos caminos ásperos, un camino claro, para nada fácil, porque recuerda, la audiencia estaba pasando por persecución y rechazo. Esto les da un ejemplo físico, y en el cual pudieran ver que no eran los únicos. Los profetas también habían hablado en el nombre del Señor y también habían sufrido lo que ellos estaban padeciendo. En el versículo 11 dice: «He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Les recuerda que iban a ser muy afortunados todos los que sufren, así como lo vemos en las bienaventuranzas en Mateo 5. Y les da el ejemplo de Job, el ejemplo que todos hemos visto, el sufrimiento que padeció, el ataque de sus propios amigos, incluso de su esposa. ¿Y qué pasó, amigo? ¿Te acuerdas del final? Job soportó con paciencia la prueba, y a sus amigos, incluso a su esposa, y como resultado, Dios le bendijo debido a la perseverancia en la fe y a su paciencia. Si te encuentras en una situación complicada, si tienes alguna tribulación con la que no puedas, recuerda que el Señor es muy misericordioso y compasivo con cada uno de nosotros. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Bueno, una serie de preguntas. Hoy en día, ¿tú eres paciente? Si tu respuesta fue que sí, escucha con atención. Hoy en día, si mandas un mensaje y tardan en responder, ¿te desesperas? Si alguien no entiende algo en alguna conversación que tienes con él, ¿te cansas de explicarle o te hartas? Cuando estás formado en el supermercado y el cajero es muy lento, ¿qué haces? Si tu hijo no entendió la indicación que le diste, ¿se la repites con amor? Vivimos en una época donde el exceso de conexión resulta ser perjudicial para nuestra propia vida, porque ahora todo lo queremos rápido, todo lo deseamos que sea al instante, que nos contesten rápido, que los mensajes en la conexión sean rápidos, que todos se conecten de manera eficaz, que la fila para pagar un servicio sea de manera instantánea, y todo lo que nos rodea nos va moldeando para ver que podemos hacer las cosas sin esperar, y eso nos perjudica. Porque cuando nos enfrentamos a personas que no son rápidas o alguna situación que no es de respuesta rápida, caemos en el pecado de enjuiciarles, de criticarles, de desesperarnos, de perder nuestro dominio propio. Hermano, en este estudio deseo animarte a ser paciente. Así como Santiago animó a los creyentes en plena persecución, mi anhelo es que no caigamos en perder la paciencia. Trabajemos en ella, recordemos que el Señor vendrá pronto. Seamos pacientes como el agricultor, esperemos con paciencia una hermosa promesa como la siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 al 4. Seamos pacientes, hermanos. Sigamos trabajando nuestra paciencia con las personas más complicadas y recordemos, el Señor está pronto en venir. Buen día, hermanos.